Iglesia Apostólica Tiempos de Restauración presenta su programa Tiempos de Restauración, restaurando los valores de la familia conforme a los principios de Dios. La realidad es que este mundo cada día va de mal en peor porque se han olvidado de los valores y principios de Dios en nuestra sociedad. Por eso tanta violencia y corrupción, mujeres y niños maltratados, porque nos hemos olvidado de Dios. Hoy es el tiempo de volvernos a Dios. Marcos capítulo 2 y versículo 1. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4, y como no podía acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Dígale al que está a su lado: necesitamos amigos como los del paralítico. Necesitamos amigos como los del paralítico. Era Jesús de Nazaret, venía de Galilea, entrando a Capernaum. Se dice que Capernaum era el núcleo de la fuerza y del gobierno de Cristo. Capernaum fue una de las ciudades donde Jesús habitó la mayoría de su tiempo. Siempre Jesús salía a las regiones y a las aldeas de alrededor de Capernaum, pero él volvía, y entonces Jesús venía de Galilea y llega a Capernaum y comienza a enseñar la palabra del Señor. Era tanta la multitud que dice que llegó a casa. Algunos historiadores como Eusebio, algunos como Agustín, algunos otros como Tertuliano, dicen que la casa era de Pedro, porque en esa casa es donde Jesús sanó a la suegra de Pedro. Entonces dice la palabra del Señor que cuando Jesús llega, y dice que se agolpa toda una multitud, a tal manera que la gente no cabía ni en las puertas. Jesús les comienza a enseñar, y enfrente tenía a los fariseos, a los maestros de la ley y a los escribas. Estos eran hombres que conocían los 633 mandamientos de memoria. La cultura de Israel dice que cuando un niño nacía después de 3 años de edad, se le llevaba y se le comenzaba a dar clases. Y lo que se le enseñaba era los mandamientos, la ley y toda la Torá. Se dice, y yo a veces me preguntaba, yo decía: pero ¿cómo un niño de 3 años va a poner atención? ¿Cómo un niño de 3 años va a estar ahí quieto o va a estar ahí entretenido? Si las estadísticas dicen que un niño lo único que puede sostener de tiempo o de atención sobre alguien solamente son 10 a 20 minutos. Los grandes 25, 30 minutos. Y yo pensaba, ¿cómo es que un niño de 3 años va a poner atención y va a aprender? Dice la historia y la cultura que así como esta tabla está aquí, sentaban a los niños, y así como está la tabla, le marcaban con la letra: amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y como se la marcaban así, se la hacían con máquina, poquito hondita, y en las letras las llenaban de miel. Entonces el niño, cuando iba a la escuela, lo hacían que empezara a repetir: amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y cuando terminaba la frase, se comía la miel que le echaban aquí. Yo me imagino que todos los niños querían ir porque comían miel.
Y a ellos les gustaba. O sea, esa era una de las estrategias. Así de que entonces los maestros de la ley estaban ahí enfrente de Jesús. Y la casa estaba llena. La gente estaba aglomerada. La fama de Jesús se estaba difundiendo a pasos agigantados. Porque habían pasado 430 años de silencio, donde solo reinaba el dolor, el caos, la enfermedad, gente endemoniada, gente esclavizada, gente enferma, gente paralizada, gente por malos espíritus tomada. Entonces había un problema, había un caos, hermanos. Corría el año más o menos 35 después de Cristo. Y después de eso entonces Jesús sale. Y cuando Jesús sale comienza a predicar, comienza a enseñar. La gente, hermanos, tenía hambre, tenía sed. Que donde quiera que Cristo llegaba, donde quiera que Jesús se movía, la gente agolpaba. Muchas veces Jesucristo predicó a las orillas del mar, otras veces a la orilla del monte, otras veces en las casas, otras veces en las calles. Pero Cristo siempre estaba predicando el evangelio, porque para eso Él había venido. Su reino y su poder estaba avanzando a pasos agigantados. Y hoy, hermanos, estamos en el mismo tiempo. Hoy igual hay violencia. Hoy igual hay gente que tal vez se cree que lo sabe todo. Pero yo siempre digo, no es el todo saber, es cuánto pongo en práctica lo que sé. No es tanto lo que sé de memoria, no es tanto lo que conozco, no es tanto lo que he estudiado, no es tanto lo que sé, porque he conocido gente muy dotada, he conocido gente que conoce mucho, pero no vive lo que conoce. Es más importante vivir lo que sé que conocer. Entonces había un problema en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se había desviado. Había gente que estaba con enfermedades. Algunas enfermedades eran azotes del diablo. Algunos otros estaban poseídos. Algunos otros estaban esclavizados. Y cuando Cristo llega, entonces dice que la gente se agolpó. ¿Se imagina la fama del Señor Jesucristo? Que Él sanaba a los enfermos. Todos los enfermos corrían y llegaban. Aún los maestros de la ley, los escribas y los fariseos estaban ahí. A ver qué va a decir Jesús. A ver, ahora lo vamos a agarrar. Y estaba blasfemando. ¿Y quién es este que hace esto? ¿Y quién es este que hace el otro? Y entonces los fariseos y los escribas estaban delante de Jesús. Siempre se sentaban delante, pero no tan solamente, no nomás para escucharlo, sino porque ellos lo que querían era criticarlo. Lo que ellos querían era juzgarlo. Pero Jesús, el amor caminando en medio de la humanidad, en aquel momento estaba ahí. Y yo me imagino, el que tenía un primo enfermo, lo llevaban y lo ponían a los pies de Jesús. El que tenía un hermano enfermo, lo llevaba y lo ponía a los pies de Jesús. Pero el enfermo, el paralítico que no tenía a nadie, yo creo se quedaba frustrado, diciendo: ¿qué voy a hacer? No puedo caminar, no puedo ir, necesito de alguien. Mire lo que dice entonces. Leamos en el capítulo 2:2. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron en el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Qué usted cree? ¿Qué sentirían estos 4 amigos, hombres, que llevaron a ese paralítico? ¿Qué los impulsó? ¿Qué los movió?
Ellos miraron, no había lugar para entrar por la puerta, no había lugar para ponerlo por una ventana. Estaba lleno, estaba aglomerado, la gente estaba agolpada escuchando a Jesús y Jesús estaba dentro. Pero aquellos 4 hombres o amigos o a saber quiénes fueron, la Biblia dice que eran 4 hombres. No eran sus primos, no eran sus tíos, no eran sus hermanos, porque si fuera sido la Biblia lo dijera. Dice que 4 hombres vinieron y entonces trajeron a aquel paralítico. Y lo trajeron y yo me imagino llegaron a la casa. Y cuando ven todo lleno, tal vez podrían frustrarse. Tal vez podrían decir, pues aquí lo dejamos. Tal vez cuando salga Jesús lo mirarás o te mirará. Nosotros, hermanos, este mundo necesita amigos como los de este paralítico. Este mundo necesita amigos, porque así como el pueblo de Israel, y así como en aquel tiempo había muchas dificultades, problemas, gente enferma, gente esclavizada al alcohol, gente esclavizada a los vicios, gente esclavizada al pecado, gente esclavizada al odio, al rencor, a la amargura, a la falta de perdón. Así, amigos y hermanos, hay mucha gente allá afuera que no llega a la casa de Dios, no porque esté llena, sino porque hay cosas que detienen su vida para llegar a la casa de Cristo. Pero necesitamos hombres y mujeres que sean como aquel paralítico, que sean como aquellos que llevaron al paralítico, que digan, vamos, yo te voy a llevar, yo te voy a impulsar, yo voy a estar contigo. Nuestro mundo de hoy necesita hombres y mujeres valientes que irrumpan en medio de la adversidad. Yo siempre digo, hermanos, a mí no me importa qué tan pecador sea, qué tan malo sea, no me importa qué tan perdido esté, qué tan perdida esté. Yo haré lo que Cristo me ha mandado que yo haga. Hablaré lo que Cristo me ha mandado que hable. Y diré lo que Cristo quiere que yo diga. Y cuando yo y usted hablemos y digamos y hagamos lo que Cristo quiere, entonces Cristo hará lo que nosotros no podemos hacer. Entonces Cristo moverá su brazo de poder. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Imagínese aquel paralítico tirado, inmóvil. ¿Sabe cuánta gente hoy en día hay allá afuera? Amén. Que está paralizada. Amén, sufriendo, sí, con odio, con rencor, falta de perdón. Amén. ¿Sabe cuánta gente, hermanos, podrán caminar, pero espiritualmente están atados? Espiritualmente no saben cómo salir de ese círculo de depresión, no saben cómo salir de ese círculo de odio, no saben cómo salir de esas circunstancias que los mantienen paralizados. Pero la iglesia tiene el poder. Ustedes y yo tenemos la palabra, tenemos el poder. La iglesia necesita amigos como los de este paralítico, que ellos en medio de la adversidad, en medio de todo, ellos dijeron, yo lo vamos a llevar. ¿Sabe cuánta gente hay allá afuera esperando por una palabra de ánimo? ¿Sabe cuánta gente hay allá afuera? Y la gente está paralizada, no físicamente, pero están inhabilitados por el pecado. Están inhabilitados. Usted le dice a la gente, vamos a la iglesia, ellos, no quiero. Vamos a la iglesia, no tengo tiempo. Vamos a la iglesia, es que voy a hacer esto. Vamos a la iglesia, no, es que esa no es mi religión. Vamos a la iglesia, no, amigos y hermanos, yo nunca les hablo de religión. Yo les hablo de un Cristo que salva, de un Cristo que perdona, de un Cristo que restaura, de un Cristo que puede cambiar la vida, de un Cristo que transforma, de un Cristo que transforma el corazón, la mente del ser humano. Yo nunca hablo de religión, yo hablo de un Cristo vivo, real, que puede hacer la diferencia entre la religión y la relación con Dios.
Cristo es el que hace la diferencia entre la religión y la relación, porque cuando nosotros teníamos una religión nos autojustificábamos y pensábamos que estábamos bien, íbamos a la iglesia los domingos, pero saliendo de ahí nos íbamos a tomar, nos íbamos a bailar, nos íbamos a pecar, nos íbamos a decir malas viborotas así. Así éramos. Esa es la religión. La religión solo justifica, pero no salva, no transforma, no restaura. ¿Sabe cuánta gente hay hoy en día que viven con odio, con rencor? Pueden vivir en la misma casa, pueden ser matrimonios, pueden ser padres e hijos, pueden ser familias, pueden ser amigos viviendo en la misma casa, pero el uno con el otro se tienen envidia, se tienen rencor, se tienen coraje, se tienen venganza. Pero cuando hay amigos como este que van y llevan al paralítico. Hoy en día la gente no está paralítica físicamente, pero está paralizada por el pecado. Está paralizada por el dolor, por la tristeza, por la depresión. Está paralizada por las cosas que vive, por las cosas que pasan. Hay mucha gente que yo digo, mira amigo, amiga o hermano, lamento lo que pasaste. Me dijo un hermano a mí, un amigo mío, me dijo, Miguel, tenía un caso yo tan difícil y consulté con él y me dijo, lamento, te tocó bailar con la más fea demonio. Le dije, pues no voy a bailar, lo voy a echar afuera en el nombre de Jesús. Dijo, pues te daré un consejo. Ayunen y oren y alaben al Señor. Ayunen, oren y alaben al Señor. Y aquí estamos glorificando al Señor. Dele un aplauso al Cristo de la gloria. Recuerde, el mundo necesita amigos, así como los amigos de este paralítico. Y usted y yo somos esos amigos que necesitamos ir allá afuera. Necesitamos ir allí afuera y hablarle a alguien de Cristo. Hace 8 días que estábamos evangelizando acá en el 7-Eleven, me tocó hablar con una persona alcoholizada. Y estaba bien alcoholizada. Y hasta venía huyendo, no sé de quién, pero venía huyendo. Venía corriendo así y casi se choca conmigo. Y como estaba de mi tamaño, pues rápido le puse la mano en el pecho y lo llevé a la pared y ahí lo arrinconé. En la buena manera. Y comencé a hablarle del Señor. Comencé a hablar con él. Y hermanos, es gente que un día conoció del Señor, que un día experimentó el poder de Dios. Pero las cosas del mundo los han paralizado. Pero nosotros como seguidores de Cristo, como hijos de Dios, tenemos el poder y la autoridad. Pero necesitamos sentir compasión. Dígale al que está a su lado, necesitamos tener compasión. Si estos 4 amigos no hubiesen tenido compasión y hubiesen pasado desapercibidos, así como nosotros pasamos desapercibidos del pecado, de la tristeza, de la violencia, pasamos desapercibidos, familias matándose, hijos contra padres, padres contra hijos, personas metidas en el alcohol, en el pecado. Si ellos no hubiesen sido compasivos, no hubiesen tenido compasión, ellos no hubiesen llevado al paralítico. No lo hubieran llevado. Hubieran dicho, pues ese es su problema, ese es de él, al fin no es mi primo, al fin no es mi tío, al fin no es mi hermano, no es mi cuñado. Pues, o sea, ¿cuál es? Querida iglesia, nunca pase inadvertida enfrente del caos. Medite. Y si no siente compasión, llegue a su casa y tírese de rodillas y dígale, Señor,
hazme sentir compasión. No se burle del pecador, no le cause lástima, porque la lástima y la compasión son dos cosas diferentes. La lástima solamente siente, ay, pobrecito, mira, y pobre, pero no hace nada, solo lo critica. Pero la compasión le constriñe acá adentro en el corazón. La compasión le lleva a decir, yo voy a hacer algo, yo debo de hacer algo, yo no puedo pasar inadvertido porque alguien a mi lado está sufriendo. En mi trabajo, mi compañero de máquina, o mi compañera de banda, o mi amigo, mi amiga, o mi compañero está sufriendo. Mira, tiene este problema, tiene esta enfermedad, tiene esto, tiene el otro. Queridos hermanos, para un hombre y una mujer de Dios no debe de haber imposibles, porque usted no va a hacer el milagro, y si usted no hace el milagro, ese no es su problema. El problema es de Cristo, porque Él es el que hace la sanidad, Él es el que hace el cambio, Él es el que hace la sanidad, Él es el que hace la restauración, Él es el que toca el corazón. Ese no es su problema, ese no es mi problema. Mi problema es llevarlos a los pies de Jesús. Ese es mi trabajo. Hay mucha gente hoy en día que dice, no, es que no, está tan perdido que yo creo que Dios no lo puede cambiar. ¿Quién es usted para determinar eso? No, está tan enfermo, y esa enfermedad es una enfermedad que yo creo que Dios no le puede sanar. ¿Quién es usted para determinar los designios de Dios? Ese no es su negocio. Su negocio es hablar de Jesús, creer en Jesús y llevar al paralítico a los pies de Jesús. Ese es nuestro trabajo. ¿Usted cree que para mí como pastor o servidor del Señor no hay tantas trabas o problemas? No hay dificultades. Yo he conocido muchos pastores que están frustrados. Dicen, no, hermano, es que la gente no quiere. Los llamé a evangelizar y no fue más que uno. Y tiramos 1000 tratados y nadie llegó a la iglesia. Y hacemos esto y nadie va. Y hacemos lo otro y nada pasa. Pues usted solamente haga lo que tiene que hacer, pero hágalo bien. Hagamos las cosas bien. Yo siempre, cuando hago las cosas, mi enfoque es que Dios toque una vida. ¿Que vamos a invertir? Sí, vamos a invertir. Hemos invertido, ¿no, hermana León? En la otra iglesia yo hacía servicios evangelísticos y nos poníamos de acuerdo, Reina, hermana León y yo, y decíamos, ¿qué vamos a hacer? Decía yo, voy a hacer 50 CDs, voy a hacer 50 DVDs con un testimonio, y voy a hacer esto, y ustedes pueden hacer tacos, y vamos a regalar tacos para toda la gente. Y si yo hubiese sido otro, a mi gente me decía, hermano, ¿para qué hace eso? La gente viene por los tacos, pero ya no vuelve. Y yo decía, y ya casi me daban ganas de decirle, pero si usted ni paga los tacos, ni los compra, ni los hace, y cuando se venden solo se come 2, y cuando los damos usted se come 10, también a usted le va bien. Dele un aplauso al Señor. No, pues que así pasaba. Cuando se vendían los tacos, solo 2. Estoy a dieta. Y cuando los regalábamos, 10. Perdió la dieta. Uno, hermano, tiene que tener esa fe. Yo no puedo cambiar a la gente. Yo cuántas veces me he salido de hogares llorando para mi casa. Me he tenido que parar antes de llegar a mi casa. Me he tenido que secar las lágrimas antes de llegar a mi casa, diciendo, Dios, yo no puedo hacer esto. Dios, yo ya vine y hablé lo que tenía que hablar.
Señor, yo no puedo cambiar sus vidas, pero yo ya hice lo que tú me has impresionado a hacer. Ahora, Señor, ese es tu negocio. Si tú no lo haces, Jesús, yo no quedo mal. Ese es tu problema. Y después de un rato de orar y de llorar, antes de llegar a mi casa, me voy bien contento. Y hasta el día de hoy, Dios ha hecho cosas maravillosas. Dios ha cambiado vidas. Dios ha cambiado corazones. Dios ha restaurado familias. Dios ha restaurado matrimonios. Porque mientras yo y usted hagamos lo que tengamos que hacer, Dios va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Número 1, Dios necesita amigos. Número 2, necesitamos compasión. Y número 3, alguien tiene que pagar el precio. Alguien tiene que pagar el precio, sea económico o espiritual. Porque yo siempre digo, cuando nosotros amamos al prójimo y cuando tenemos el amor del Señor, no solamente amamos de palabra, amamos también con el billete. Sí. Yo no les digo a la gente, les amo nomás porque les amo. Es más, ¿se acuerda Lorena? Ahí está. Cuando se casó, ¿no la casamos? Otros hermanos, hay que pagar el precio. La gente hoy en día está cansada de escuchar hablar de Jesús. La gente quiere ver a Jesús en las personas. Y para que la gente vea a Jesús en las personas, necesitamos demostrarlo con hechos. Vamos a leer el versículo 3. El 4. Marcos 2:4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. O sea, después, imagínense, después de que ellos llegaron y cómo le hacemos y qué hacemos y todo está cerrado, y esos tipos eran atrevidos, tenían fe, creían en el Señor.